Bueno, vamos, para que quede en la grabación, hoy 29 de octubre, vamos a trabajar con ejercicios sobre el tema 2. Ejercicios que impliquen el uso de dos poblaciones y vamos a verificar si son significativas o no. Vamos a ver una diversidad de casos, algunos más complicados que otros, y vamos a discutir sobre el problema que representa la variabilidad. Cómo la variabilidad puede estropearnos el escenario y hacer que no podamos demostrar si dos diferencias son significativas, aunque pueden serlo. Fernando, yo no sé si te registré. Macías Fernando. Sí, sí está, Fernando. Bien, entonces, ¿cuáles son las opciones? Ya va, Eduardo, un segundo, me están llamando de la universidad. Aló, Eduardo. Aló, Eduardo. Bien, bien, aquí. Que me están llamando de la Universidad de Esmeralda. Bien, entonces volvemos a compartir. Entonces, lo que quiero es que anotar cuáles son las opciones de pruebas que podemos usar. En este caso, fíjense que es la misma niña que le hemos hecho la medición dos veces, ¿no? En el año 1 y en el año 2, o sea, el año 5 y el año 6. Entonces, por las características, dime cualquiera que ustedes quieran, ¿cuáles son las opciones? Las opciones de prueba y después verificamos las restricciones. Student. Ok, una prueba de TED Student, pero las pruebas de TED Student ustedes saben que son de dos tipos, ¿no? Para una única muestra. O sea, ya va. Cuando las pruebas de TED Student son de una única muestra, vamos a verificar una característica de esa población. Por ejemplo, cuando tenemos la longitud-peso, la relación longitud-peso de un pez, y queremos verificar si el exponente de la longitud, que usualmente está alrededor de 3, es distinto a 3 o es igual a 3. En ese caso hablamos de una prueba de Student con una única condición, porque tenemos unos datos y comparamos con 3. Pero aquí tenemos, aunque son la misma niña, son dos poblaciones, porque son medidas en el año 5 y en el año 6. Entonces, ¿cómo se llama? Insisto, ¿cómo se llama la prueba de Student que corresponde en este caso? Bueno, dígame cuántas pruebas de Student conocen ustedes. Ya me dijiste una. De muestras pareadas. Muestras variadas. O sea, la de Student para muestras variadas. Y si no funciona, porque no cumplimos con los requisitos, ¿cuál es la otra opción? Cuando no cumplimos con los requisitos, porque no hay manera, aún transformando los datos, las varianzas no se homogenizan. Entonces, Prefiere la no paramétrica de Wilcoxon. Ajá, pero Wilcoxon, ¿cuál? Hay dos Wilcoxon. Igual que hay dos TED Student, hay tres TED Student, hay dos Wilcoxon. ¿Cuál de los dos? Recuerden de los venados. ¿Se acuerdan de los venados? Usamos Wilcoxon como si fueran independientes y otro Wilcoxon se llamaba Wilcoxon con Wilcoxon ¿con qué? Se les olvidó, con signo.
¿Ok? Entonces tenemos, las opciones son pruebas TD-Student para muestras pareadas o Wilcoxon con signo, que también es para muestras pareadas. Entonces, ¿por qué insisto lo de muestras pareadas? Primero porque lo son. Aquí tenemos una sola niña que le hemos medido 2 veces su cara y queremos ver si su cara cambió o no a lo largo de un corto periodo de tiempo, un año nada más. A lo mejor cambia si midiéramos entre la niña que tiene 5 años y a los 18 años. Pero en este caso, apenas un año y vamos a ver si hay cambios significativos. Pero la prueba de Wilcoxon con signo también se usa para muestras pareadas porque trabaja con la diferencia y no con el valor medido, sino con la diferencia de los valores medidos. Entonces, empecemos por lo más básico, ¿no? Si yo considerara, vamos a ver por qué las pruebas pareadas son importantes. Si yo considerara que estos datos son poblaciones independientes, aplico una prueba de estudio normal. Vamos a hacerlo, porque está en Excel. Prueba.t, le digo la primera población, punto y coma, la segunda población, punto y coma, le digo que quiero 2 colas, y le digo que las varianzas son homogéneas, aunque no las he medido. Ahora las vamos a medir. Y me dice 0.08. Es decir, mayor de 0.05. Conclusión, la cara, perdón, está ahí arriba, ¿no? Se acepta H0. La cara de las niñas no cambia en el intervalo de un año. Vamos a ponerlo más grande. Se acepta. Bien, entonces, ¿cuál es el promedio? Fíjense que tenemos los promedios acá. Y me da 746,766. Hay una diferencia de 0,20. Ustedes pueden sospechar que hay algo raro, ¿no? Esta diferencia, aunque es pequeña, pero pudiera ser significativa. Lo que pasa es que trabajándolo como poblaciones independientes no me da significación. Entonces, vamos a aplicar ahora una prueba TD-Student para datos pareados. Para eso calculo las diferencias de cada niña. 733 menos 753 me da 0,20. Y esto me da el promedio. Aquí calculo las varianzas. Igual var. Entonces, me decía, creo que fue Fernando, que me dijo que había que primero verificar la normalidad de los datos y la homogeneidad de varianza. Vamos a hacerlo en este momento. Fmax es igual a la varianza mayor dividido por la varianza menor y me da 1.1, muy bajo. Si fuéramos a la tabla, el F 0.05. Cuando tengo 15 nietos, tendría 14 y 14 grados de libertad. Vamos a ver cuánto es. Me abro el libro de SAR. Y lo voy a dejar abierto toda la clase porque lo vamos a estar usando para las tablas estadísticas. Todos bajaron el libro de SAR. ¿Alguien no lo ha bajado por alguna causa y tiene problemas para poderlo ayudar?
Bueno, ahí sí hay silencio porque todos tienen su libro de SAR en sus computadoras. Bien, dejo de compartir, me voy al libro de SAR. Y busco la tabla F con página 680, es la tabla B4, con 14 y 14 grados de libertad. 6, 7, 5. Entonces, con 2 grados de libertad, tengo que bajar al 14. A ver qué falta. 8, 9, 11, 12, 14. Ok. Con 14 grados de libertad en el numerador y 14 en el denominador, y 0,05 me da un F de 2.96. ¿Lo ves, María José? Sí, biólogo. 2.98. Entonces, dejo de compartir, me voy de nuevo al Excel y tengo que 2.98. Como mi F de la experimental es 1.105, 1.11, concluyo que las varianzas son homogéneas. Los datos serán normales. Bueno, tendría que juntarlos. Para esto simplemente creo que los tengo aquí abajo, ¿no? Entonces me los llevo al Infostat. Abro el Infostat. Esto ya debe ser rutina para ustedes, ¿no? Abrir el Infostat, abrir el SAR. Paro de compartir, me voy al Infostat. ¿Ven la página? Dígame, Fernando, dime si ven la página del Infostat. Sí, biólogo. Okay. Archivo, nueva tabla, edición, pegar con nombres y estadística. Voy a la prueba de Shapiro-Wilk, voy a hacer las dos, Shapiro-Wilk y Kolmogorov. Prueba de normalidad, le digo que quiero el tamaño y acepto. Y me dice que 0,77, la P es mayor que 0,05, concluyo que los datos son normales. Vamos a ver cómo lucen los datos. Histograma, el tamaño. Vamos a ver se parece a una campanita, vamos a ver. Bueno, se parece a una campanita. Pocos datos a la izquierda, pocos datos a la derecha y muchos al medio. Bien, por eso me da Shapiro-Wilk, que no es significativo. Sin embargo, Kolmogorov, que van a ver en el ejercicio, en el deber 1, que ya me lo han debido subir, pero he corregido, no lo he corregido todavía. Voy a aprovechar para este feriado largo para corregirlo. Me va a dar que Kolmogorov es poco usado, porque es muy sensible. Entonces, fíjese, me da que no es normal, ¿no? Me da menor que 0,0001, una 10 milésima. Es decir, que por eso la mayoría de los autores usan Shapiro-Wilk para verificar normalidad o falta de ella. Ok, dejo de compartir y me voy de nuevo al Excel. Ok, entonces los datos son normales, los datos son, las varianzas son homogéneas, puedo usar las pruebas de estudio sin problemas, pero fíjense que para la prueba de estudio con datos apareados,
no hay estas restricciones, porque ¿con qué vamos a trabajar? Con una sola, con las diferencias. Entonces, tengo las diferencias, calculo el promedio, 0,20, calculo su varianza, 0,0015, y aplico la prueba, bueno, al aplicar la prueba T-de-Student, necesito el error estándar. Entonces, el error estándar de las diferencias es igual a la raíz. A ver, dícteme, el error estándar de las diferencias es igual a la raíz de ¿qué? ¿Alguien se acuerda? A la raíz de la desviación estándar. Ya va. No, si usa la desviación estándar, entonces es desviación estándar dividido entre la raíz de ¿quién? ¿Qué se pone abajo de la desviación estándar? Usualmente el número grande. ¿Ah? La varianza. No, 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 no. 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 La Vale. desviación estándar es una medición de la dispersión dividido entre un número grande. ¿Cuál es el número grande en este caso? El promedio. No, 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 no. Ah, El N. El N. Pero esto que tienen acá, la desviación estándar dividido entre la raíz del número de puntos, esto es igual a la raíz de la varianza dividido entre n. Una broma. Tengo que poner un apóstrofe para que no se me... Fíjense que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, la desviación estándar sale fuera del radical y me queda en el numerador, pero el denominador sigue habiendo la raíz de n. Entonces, esta fórmula lamentablemente se las tiene que aprender de memoria porque no hay otra manera. Si no, lo tiene que tener anotado para que no se les olvide. Entonces, el error estándar será igual a la raíz de la varianza dividido entre, ¿cuántos son los puntos? 15 niñas. Ok, me da 0,0010 y entonces la T de Student para datos pareados será igual a el promedio dividido entre el error estándar. Y me da 19. Fíjense que antes me había dado una P de 0,08, mientras que 19, esto me da el T-Student de la tabla con 19. Vamos a ver, lo busco en el libro de SAR. El T-Student, prueba T-Student 678. Yo luego, Ajá. una consulta es que yo creo que había descargado un libro, pero creo que no era ese, entonces no sé si usted pueda subir ese libro al aula o lo pueda pasar por WhatsApp, por favor. Lo que pasa es que el libro es muy extenso y ocupa mucho espacio. No te lo puedo mandar porque, imagínate, tiene 149 K, o sea, 149 gigas. Nosotros descargamos uno, pero parece que ese de ahí no es. O sea, es el mismo autor, pero no Claro, hay dos sale libros, lo uno que del año estamos viendo. 2014 y otro del año 2010, la misma edición, la quinta edición. Yo te paso al final, yo les voy a poner al final de la clase la dirección para bajar el libro del 2010, que es el que tiene las tablas. La tabla, el libro del 2014 no tiene las tablas. Entonces, claro, es el mismo libro, pero no funciona, no nos es tan útil como la edición del 2014, del 2010. Yo tengo los dos, porque hay una página que falta. Cuando hicimos la prueba del EVEN, ¿se acuerdan? Hace unos días. La prueba del EVEN en el libro 2010, la página falta, la página 2 de esa prueba. Entonces, lo que voy a hacer es que se las voy a pasar, le voy a pasar la dirección para bajar el libro del 2010 y la página del libro del 2010 que falta, que es la prueba del EVEN. Le voy a tomar fotos y se las mando. De manera que ustedes la pueden tener inserta
en caso de que vayan a usar la prueba de Leven, ya la tendrían resuelta, porque le va a faltar esa página justamente. Bueno, vuelvo otra Listo, vez. gracias. Vuelvo otra vez con el... que no buscaba la tabla del número T. Entonces, el valor de T con 19 grados, con 18, con 0.05 y 14 grados de libertad, era 2.14. Pues este estudio de la tabla con 0.05 y 14 grados de libertad es 2.14. Y con 0.001, acá es el 0.5, el 0.001 me da 4.14. Nosotros tenemos 19, lo cual significa que el P es menor que 0.001. Entonces, y antes nos había dado que el P era 0.08. Es decir, que ven que el usar la prueba con datos pareados, la prueba de estudio con datos pareados, conlleva a que he reducido muchísimo las varianzas. Y al reducirla me permite detectar diferencias significativas cuanto que antes no lo había podido detectar. Por eso, siempre que podamos usar la prueba de estudio con datos pareados, usémosla. Pero esto requiere unas condiciones muy especiales. En este caso, fue la misma niña que la medimos 2 veces y después le voy a echar la historia que me pasó en Venezuela con las investigaciones sobre redes de arrastre camaroneras y cómo sufríamos mucho con unos muestreos, mientras que con otros se nos hizo mucho más fácil la vida, ¿no? La otra alternativa de usar es la prueba de Wilcoxon con datos pareados. Entonces, aquí lo que se hace es que se verifica la diferencia con signo. Entonces vamos a hacerla, me da igual esta menos esta. Entonces fíjense que todos son la diferencia con signo, todos son positivos. Entonces tendrían, acuérdense que teníamos que sumar, voy a apartar esto, este lado. P de la T estudien considerando poblaciones independientes. Ok, entonces, acuérdense que cuando aplicábamos la prueba de estudio, Wilcoxon con signo, sumábamos suma T positivo, suma T negativo. En este caso, todos son positivos, son entonces 15 positivos, 0 negativos. Entonces, uno va a la prueba, a la tabla de Wilcoxon y verifica con 15 datos cuál es el valor crítico de T. Entonces, vamos a hacerlo un momentito, porque fíjense que las pruebas no paramétricas son muy, muy sencillas. Me voy a la prueba T, me voy a la tabla B12, a ver, me voy al principio, ya comparto, como esto no es rutina, vamos a compartir el libro de SAR. ¿Ya lo ven? Dime si lo ves, María José. Sí, se ve bien. Okay. Entonces busco la tabla B12, que es
valores críticos de la distribución de Wilcoxon T 758, le doy 760, Mann-Whitney, Wilcoxon T de Student, ¿no? Entonces tengo con 15 valores y al 0,05 me da 25. ¿Lo ven acá? ¿Ven el 25? Sí. Bien, entonces me dice si no, esto no. Ya, porque hay algo que me parece sospechoso. Un segundito. Claro, es que no lo hicimos bien. Sí, no lo hicimos bien. Vamos a... tengo que asignar rangos. Bien. Entonces, me llevo estas diferencias pongo a la derecha y las pongo. Entonces, el procedimiento es, para la prueba de Wilcoxon con signo, calculo las diferencias con signo. O sea, como todas son positivas, todas me dieron positivas, pero no necesariamente es así. Cuando vimos los venados, me daba que unas eran negativas y otras eran positivas. Entonces, aquí me las llevo, lo pongo aquí a la derecha, voy a calcular los rangos. Entonces, lo copio, ya va, tengo que copiarlo como 1, 2, 3. Bien, entonces, los rangos, pero para aplicar los rangos necesito ordenar de menor a mayor. Entonces, ordenar de menor a mayor. Ya lo hizo. Ok, entonces aquí tengo rango teórico igual este más 1
aquí hay un empate, entonces tendría 1.5, 1.5, aquí hay otro empate, 3.5, 3.5, aquí hay un empate cuádruple, entonces tengo 5, 6, 7 y 8, el promedio es, creo que es igual, promedio, $6.5. Aquí hay un empate 9.5 y 9.5, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ahora yo le pondría a los rangos calculados, le pondría los signos y sumo los rangos positivos y negativos. Como todos son positivos, los sumo. Entonces ahora sí, ahora tengo T positivo, 120, T negativo, 0. Entonces ahora me dice si el T de la tabla, T de la tabla con 15, con N15, y la tabla era 25, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces dice, si el T positivo o negativo es mayor al de la tabla, la diferencia es significativa. Entonces, me dice, si alguno T positivo o negativo es menor al valor crítico de la tabla, se rechaza H0 si ocurre en la... Entonces, si alguno T positivo o T negativo es menor al valor crítico de la tabla, se rechaza H0. Conclusión. Se rechaza H0 porque T negativo es menor a 25, ya que es 0. Ok, ¿se comprendió esto? ¿Alguien tiene dudas de cómo se usa la prueba Wilcoxon con rango, con signo? Ya, dígame. Y yo sé que si yo mismo me confundo a veces, ustedes también se van a confundir. Lo que quiero es que estén al tanto de las pruebas que podemos usar. Y hemos usado la prueba T-de-Student con datos pareados, que es muy sencilla, pero algo que me da la impresión es que como la diferencia es un grupo de valores que tiene una varianza determinada, pero no podemos decir que es heterogénea o homogénea, porque simplemente es ella sola. Entonces, en este caso, la prueba de estudio con datos pareados no tiene la restricción de la heterogeneidad de varianzas. Pero, entonces ya vieron que la prueba de estudio con datos pareados lo que requiere es calcular el promedio, calcular el error estándar
y dividir uno entre otro y me da el valor de la T que voy a comparar con la tabla, con el valor crítico de la tabla. En el caso de la prueba Wilcoxon, con signo, tomo las diferencias igual que las tomé aquí. Con el signo, aquí dieron todas positivas, pero cuando teníamos los venados no eran todas positivas. Había algunos venados que las patas delanteras eran más largas que las traseras. La diferencia con el signo, le asigno rangos, tengo la diferencia, le asigno rangos, luego le pongo el signo que corresponde al rango. Aquí lo calculo y luego le pongo el signo que corresponde y sumo los rangos positivos y los negativos. Como todos eran positivos, me dio pues 120, pero no necesariamente es así, ¿no? Y el T negativo me dio 0. Entonces voy a la tabla con un n de 15 y me dio el valor de 25. Como 0 es menor a 25, concluyo que la diferencia, la hipótesis nula debe rechazarse y concluir que las niñas cambian la cara aún en un intervalo tan corto como un año. Bien, ese es todo el ejercicio que vemos todas las opciones que tuvimos para poderlo resolver. Lo importante es que tengan opciones y que cuando se les presente un caso como este, ustedes puedan saber las alternativas que tienen para resolverlo. Muchas veces hay distintas pruebas estadísticas que se pueden usar en el experimento. Bien, entonces hay dudas porque están muy calladitos hoy. Está de mañana todavía. Está muy de mañana. Apenas son las 9 de la mañana. Bueno, entonces les voy a describir la situación que estamos viviendo en el ensayo en Esmeraldas y lo que me tocó vivir en el ensayo en Venezuela con la pesca de arrastre. Vamos a mostrarles unas imágenes para que vean el porqué de los proyectos y cómo lo resolvimos. Voy a buscar unas imágenes. Biólogo, Dime. nada, que le quería pedir que si podía pasar el Excel a WhatsApp. Ah, sí, al final de la clase. Sí, claro. Ya, y no sugerencia, pero no sé qué piensen mis demás compañeros, por lo menos a mí se me hizo un poco más claro cuando usted explica, o sea, desde cero, paso por paso, porque en las clases como que usted ya tenía todo hecho y a veces me perdía, entonces no sé si las próximas clases también las puede ser así desde cero y paso a paso, no sé, para mí es mejor así. Ya. Lo que pasa es que cuando hicimos la demostración de la prueba, hicimos paso a paso, pero luego, si yo hiciera lo mismo con los ejercicios, oye, iríamos muy lento, pero yo entiendo que hay cosas que a ustedes les resultan más complicadas, entonces, bueno, vamos a volverlo a explicar. Un segundito, que me están mandando un mensaje porque para la clase de esta tarde.
Bien. Vuelvo con los ejercicios posteriormente para explicarlos paso a paso como me estaba pidiendo su compañera, pero permítame seguir con el tema que les voy a narrar porque está relacionado con lo que acabamos de hacer. Entonces voy a buscar unas imágenes de la pesca de arrastre . Comparto las imágenes. Bien. Dime si lo ves, María José. ¿Lo ven? ¿Alguien me tiene? El de la pesca de arrastre. Sí, un Sí, barco sí. arrastrero. Un Sí, barco sí. arrastrero, ¿no? Ok, entonces vemos acá el diario Ecuador, un barco arrastrero con las plumas, ven las plumas que tiene a la derecha, ven un par de redes, las redes tienen unas puertas de madera que permiten que la red cuando se lanza al agua se abra y va una red por cada banda del barco, ¿no? Entonces, cuando el barco descarga, a bordo el saco de la red, ven esto, ¿no? Es una masa de camarones, peces, palos, hay algunos invertebrados, algún pargo grande que vemos por aquí atrás, pero la flota, los operarios del barco, pues tienen que separar esta captura en componentes comerciales y ocurre que mucho de esta captura, en este caso hay muchos camarones, pero no siempre es así. En Venezuela lo que habíamos observado era que el 70% de la captura no era de interés comercial, eran peces pequeños o caracoles, estrellas, erizos, moluscos, vieiras, por ejemplo. Las vieiras se comercializan. Ellos, en general veíamos que teníamos un 30% de interés comercial y un 70% de descarte. El 6% era camarón, 24% peces y moluscos, entre ellos calamares, pulpos, vieiras y peces de talla comercial. El 70% era descarte. En países como Cuba, ellos tienen barcos recolectores que recogen el descarte y lo llevan para hacer harina. Aquí en los esteros, ustedes han visto los pescadores operando con las redes tipo chinchorro, que un barco la lanza y le entrega la punta a las personas que están en la playa. Y luego las personas jalan la red y la llevan a la playa y recogen una captura, pues no tan voluminosa como esta que estamos viendo, pero también tiene cierto volumen, de la cual algunos peces son de talla comercial y la gran mayoría son peces juveniles que se usan para hacer harina. Entonces, las Naciones Unidas les preocupa este tipo de pesquerías porque no debería pescarse juveniles. Estos animales deberían ser dejados en el mar a que crezcan y luego explotados cuando alcancen la talla comercial. Entonces, en el año 2000, las Naciones Unidas, en particular a través del Fondo Mundial del Ambiente, el IEF, y a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, se pidió que 13 países implementaran sistemas de reducción de las capturas incidentales. Entonces, Venezuela fue uno de los países participantes, México, Costa Rica, Trinidad, Cuba, por América, había Irán, estuvo también, estuvo varios países africanos, estuvo Indonesia, estuvo Filipinas, perdón, Indonesia. Entonces, cada país fue haciendo pruebas y nosotros pues nos tocó hacer las correspondientes. Originalmente nos habían dicho que trabajáramos con barcos industriales solamente, como el que les mostré en la foto, que lleva 2 redes por cada banda del barco.
pero nos tocó también trabajar con las redes artesanales, barquitos que usan una sola red. Entonces, en el caso de el barco industrial, que están viendo en pantalla, como el barco tiene dos redes, usábamos una red control y la otra red era la experimental. Le colocábamos un dispositivo, que ya se los voy a mostrar los dispositivos, pero la ventaja de trabajar en un barco industrial es que las redes cuando operan, cuando las lanzan al mar, van tan cerca que podemos considerar que es una sola red y trabajamos con la diferencia. Entonces, esto me permitía reducir enormemente la variabilidad y verificar si la diferencia era significativa o no. Entonces, aquí usamos pruebas pareadas, pruebas de estudio pareadas en el barco industrial. Pero en el barco artesanal, que usa una sola red, no nos queda más remedio que usar la prueba de estudio normal y conseguir diferencias significativas en la red cuando tenemos la prueba de estudio normal como poblaciones independientes, el control, que era la red normal sin modificación, y el experimental, que era cuando le poníamos el dispositivo para que salieran los peces, ahí nos costaba muchísimo conseguir diferencias significativas. Y es el problema que tenemos en este momento en Esmeralda. Vean, aquí tenemos, parece pollos que estuvieran descargando, ¿no? Bueno, entonces les comentaba que en Esmeraldas, ya les muestro la... Ya, le voy a buscar la imagen de los barcos. Quería unas fotos para que vieran los barcos artesanales, cómo operan, pero no estoy consiguiendo la... A ver aquí.
Ya va un segundo que estoy buscando el informe que les quiero mostrar. Listo, biólogo. Pero no lo consigo. Ya va, ya va. Dime si lo ves, María José. Sí, Luisiana Fisheries, eso. Ok. Entonces, aquí ven el saco de una red, ven los pececitos dentro. Las flotas industriales de camarones que quieren vender el camarón en Estados Unidos están obligados a usar una rejilla de tortuga. Aquí ven la rejilla con un flotador encima, como la rejilla de metal, le ponen un flotador para que no pese y no cause efecto sobre la red y la red se vaya a dañar por tocar el fondo siendo muy pesada, ¿no? Entonces aquí tienen un embudo que forza a que los peces y los camarones entren, mientras que la tortuga en la parte de abajo del embudo no está cocida, solamente en la parte de arriba, y la tortuga sale por esta salida inferior. Pero a la derecha vemos que el dispositivo para que salgan los peces, aquí se llama dispositivo ojo de pescado, que ven los pececitos saliendo. A la izquierda lo vemos que es un anillo, bueno, es medio anillo, en este caso yo usaba un anillo completo, esta barrita en el medio no se la ponía porque no me hacía falta. Tiene 3 patitas que me permiten amarrarla a la red y de esa manera mantenerlo vertical. Es importante que esté vertical porque cuando la red va avanzando en el sentido izquierdo, o sea, la red avanza hacia la izquierda, el agua entra por la abertura vertical, y los peces detectan la corriente. Aquí vemos que los peces entran, detectan la corriente y salen por la abertura, mientras que los camarones se van quedando en la parte trasera. Entonces, cuando usamos este dispositivo, obtuvimos que una reducción del 75% de los peces, que es una reducción muy grande. En el caso de los barcos industriales, ellos no solamente comercializan camarón, sino que también comercializan los peces. Y por lo tanto, este dispositivo en la flota industrial era contraproducente, porque les provocaba pérdidas demasiado grandes. En ese caso, usamos otro dispositivo que les voy a explicar más adelante. Entonces, este dispositivo lo hemos probado en esmeraldas también, y junto con el resto que les voy a demostrar. El otro dispositivo es una malla cuadrada, que aquí la ven arriba. Hacemos un hueco en la red y la cubrimos con malla cuadrada. La red normalmente está hecha de malla de tipo poligonal, como la que vemos en esta imagen. Entonces, aquí, cuando la red avanza, la malla se estira y se encoge, o sea, la malla se estira y el hueco se cierra. Entonces, cuanto más rápido va el barco, más cerrada es la red. La ventaja de la malla cuadrada es que no... A ver, se me perdió. Aquí está. Ven que la malla cuadrada va la línea de los cuadros
va en el mismo sentido de la corriente. Por lo tanto, no se cierra cuando el barco va rápido o lento. Entonces, este dispositivo requiere que los animales detecten la salida, no sienten que haya corriente entrando por acá, por los huecos, sino que detectan la salida visualmente y salen. Entonces, unos buzos estaban haciendo un ensayo y se amarraron a la red. Como el barco va lento, uno puede amarrarse a la red y seguir, como tiene los tanques, ellos siguen respirando y veían lo que pasaba. Entonces, en el Golfo de México hicieron el ensayo, se amarraron los buzos a la red y veían cómo los peces se acumulaban debajo de la salida, en el caso de los pargos colorados, que era la especie que más interesaba dejar escapar. Veían cómo los peces se acumulaban debajo de la malla cuadrada, pero no salían. Sin embargo, cuando el barco empezaba a recoger la red, que reduce la velocidad, se generaba turbulencia y los peces salían masivamente por la salida. Entonces, por eso se pensó que un dispositivo que permitiera generar turbulencia cuando la red está operando sería eficiente, y por eso se inventó el ojo de pescado, que va generando turbulencia, va permitiendo que el agua entre, los animales detectan la salida y salen contracorriente. Entonces, estos dos dispositivos pues los probamos en Esmeraldas, en la malla cuadrada y el ojo de pescado. El tercer dispositivo que probamos en Esmeralda es una doble relingue inferior. Vamos a mostrar una red de arrastre, a ver si la consigo. Ok, dime si se ve, María José. Sí, biólogo. Ok, entonces aquí vemos una red de arrastre de camarones, tiene pues las puertas que habíamos visto en las imágenes con el barco, y tiene 3 cuerdas. La primera cuerda, la superior, se llama la cuerda de flotadores. La segunda cuerda, si no existiera la tercera, sería la que toca fondo y tiene pesos, tiene cadenas, tiene plomo, y lo que hicimos fue quitarle la cadena a esa red y dejar la cuerda sola y crear una tercera cuerda que estamos viendo aquí, que es la que tiene los plomos. La red del medio está pegada a la red. La red de abajo no está pegada a la red, solamente está pegada a la cuerda de arriba, a la cuerda segunda, con unas piolas que le dan una abertura de unos 15 centímetros en el caso de las redes artesanales o 30 centímetros en el caso de las redes industriales. Este dispositivo se llama doble relingue inferior. La red normalmente tendría dos cuerdas nada más, una superior con los flotadores y una inferior con los plomos o las cadenas. En este caso, pues tenemos una tercera cuerda, entonces, con plomos, ¿no? Que es la que le va a levantar el camarón. Entonces, cuando la red opera, la red se levanta del fondo. Sigue pegada al fondo porque las puertas tienen una inclinación que forza que permanezcan pegadas al fondo. Y la cuerda de plomo también hace que la red, la cuerda levanta a los camarones porque los perturba. Los camarones están sobre el fondo. Entonces el camarón, cuando es perturbado, brinca y entra a la red. La cuerda superior es más corta que la inferior y eso permite que haya una visera. Y cuando el camarón brinca, se consigue que en el tope de la red hay red. Ella es como una gorra. Porque si no, ¿qué pasaría? El camarón brinca y pasa por encima de la red y no entra. Pero como la red de arriba es más corta, entonces está por delante de la red, la cuerda de arriba está por delante de la red, me permite que el camarón encuentre un techo y entra en la red. Bien, entonces este sistema permite que las estrellas de mar, los caracoles, los erizos, piedras, no entren en la red, porque tenemos un hueco por debajo de la red y algunos peces pequeños salen, no entran en la red. Los peces grandes están distribuidos a una altura un poco mayor que los peces pequeños en la columna de agua. Peces demersales. Los peces en el fondo del mar no están distribuidos
a gran distancia del fondo. Usualmente están a 1 metro o menos del fondo. Y en esa distribución vertical, los animales pequeños están más cerca del fondo que los grandes. Por eso este sistema nos permitió reducir las capturas incidentales en 30%. Pero en esmeraldas no nos funcionó bien, por alguna causa. Entonces, estos tres sistemas, el ojo de pescado, la malla cuadrada y la doble relinga, fue lo que probamos en esmeraldas y obtuvimos esto. Paro de compartir y les comparto el informe técnico que la publicación que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos, a ver si, dime si se ve, María José. Qué bien luego se ve. Ok, tenemos el control, la C es el control, la DR, doble relinga inferior, fisheye, el ojo de pescado, fisheye más doble relinga, y square mesh panel, que es la malla cuadrada. Entonces vemos que captura por esfuerzo está expresada en masa arriba y en número de peces abajo, número de elementos abajo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de peces, que es lo que nos interesa. Entonces la captura por esfuerzo del control, fíjense que tiene un promedio, una dispersión mayor. Hay datos me da kilogramos por hora. Entonces tenemos que el promedio de los peces es alto, tanto en número como en biomasa, y que la doble relinga se parece mucho al promedio de los peces. Es decir, que al promedio del control. Entonces fíjense que no hay diferencia entre la doble relinga y el control. Eso está mal, ¿no? Yo esperaría que la doble relinga me diera menos, y no me dio igual. Vamos con el fisheye, que es el promedio menor, al menos el que tiene menos dispersión. Vemos en los gráficos de bigotes, que es lo que están viendo, la raya negra es el promedio, el cuadradito les indica la desviación estándar, promedio más menos desviación estándar, y los puntos son los valores extremos. Entonces, vemos que el promedio menor lo obtuvimos con el ojo de pescado y con el ojo de pescado más la doble relinga. Pero la malla cuadrada nos da valores muy parecidos. En general, las diferencias entre los dispositivos no fueron significativas. Lo que observamos es que hay una tendencia a que el ojo de pescado funciona mejor que el resto de los dispositivos, al menos el que me da menor variabilidad. Esto es en biomasa. En número vemos que el control y el doble relinga obtenemos el mismo resultado. El ojo de pescado, pues un resultado bastante menor, igual que el ojo de pescado más doble relinga y la malla cuadrada. Entonces, aquí sí obtuvimos diferencias significativas en número, pero no podemos usar la prueba T-de-Student con datos pareados porque cada barco lleva una sola red. Entonces, si yo hubiera tenido la oportunidad de usar esto en barcos industriales, que esperamos poderlo hacer, porque la flota pomadera opera en Pozorja y son barcos industriales con 2 redes, una por cada banda, igual que la flota, los barcos camaroneros que les mostré en la imagen. Entonces, vemos que el uso de la T-de-Student con datos normales, sin datos pareados, sino con la T-de-Student con muestras independientes, donde cada elemento es independiente, el control de los ensayos, tengo problemas para demostrar diferencias significativas. Mientras que en Venezuela yo había hecho esto con barcos industriales y pude usar la prueba T-de-Student con datos pareados y obtuve resultados mucho más significativos. Entonces, la variabilidad, les insisto, es
algo con lo cual tenemos que luchar, pero es intrínseco a los sistemas biológicos. No hay manera de evitarla, pero sí hay manera de trabajar con ella, ¿no? Y las pruebas pareadas son una manera de compensar la variabilidad. ¿Algunos comentarios o preguntas? Respecto a este informe, ¿el grupo de control con qué tipo de red se realizó? Es una red de arrastre. Una red de arrastre Sí. normal. Ellos usan, los pescadores artesanales en Esmeraldas usan redes de arrastres pequeñas. La red del barco de Pozorja debe tener como 20 metros de longitud de relinga superior. En Pozorja tiene 10 nada más. Son redes más pequeñas, pero simplemente son de arrastre, ¿no? La malla, en las alas, vamos a mostrarle las redes para poder explicar mejor. ¿Y todos los dispositivos adaptados fueron igual, del mismo tamaño que la red de control, no me imagino? Bueno, las redes son las mismas, ¿no? Lo que hacemos es que, ya va, déjame mostrarlo, Fernando, para que se pueda ver mejor. Es que... Ok, están viendo la red, ¿verdad? Ya va, no, ahora no se ve. Ahí sí ya cargó. Ok, entonces el dispositivo va en lo que se llama extensión. Fíjate que tenemos el saco, el nudo del saco, y aquí a 1,5 metros del nudo del saco se coloca el ojo de pescado. Aquí en la extensión se coloca la malla cuadrada. Todo tiene que ir en este cercano al sitio donde se acumula la captura, porque de lo contrario los animales siguen derecho y no le dan importancia. Aunque yo ponga huecos aquí en el cuerpo de la red, los animales no escapan. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ellos escapan si estamos aquí. Y dependiendo de la especie, escapa o no escapa, usando malla cuadrada. El ojo de pescado, todas las especies escapan. Ahí no hay diferencia, pero en la malla cuadrada solamente es detectada por algunas especies y otras no. Pero la malla cuadrada obviamente era la misma en todos los ensayos. Y las redes eran las redes control de los pescadores. El ojo de pescado apenas se hace una abertura chiquita. Vamos a mostrarlo de nuevo. Entonces, para colocarlo, lo que hago es que cortábamos aquí, donde está la línea horizontal, yo corté la red, lo inserté, lo cosí y aquí también cosí las patitas de soporte y el resto es un hueco, ¿no? Entonces, para quitarlo, simplemente despego y vuelvo a coser la red y queda como original. Aquí vemos los ojos de pescado igual, colocados donde corresponde. En esta foto vemos focas saliendo por la rejilla de tortuga. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? Bien, entonces volvemos. Biólogo, ¿y aquí está permitido hacer ese tipo de pesca? Bueno, buena pregunta. En el año 2008, Chávez en Venezuela se levanta un día, 19 de abril, que era fiesta nacional, y no se le ocurre más que decir,
se prohíbe la pesca de arrastre en el país. Eso fue en Venezuela. Correa, chavista al fin, hizo lo mismo en Ecuador y en ambos países se prohibieron la pesca de arrastre. El problema es que en Venezuela la pesca de arrastre tiene muchas modalidades. Hay pesca de arrastre industrial para peces, pesca de arrastre camaronera para camarones y peces, pesca de arrastre para almejas, para concha prieta, pesca de arrastre para almejas. Entonces, si bien Chávez había dicho eso, que se prohibía toda la pesca de arrastre en el país, no importa si fuera industrial o artesanal, luego enderezaron el capote y decidieron que solamente la industrial quedaba prohibida. Pero la artesanal se siguió ejecutando. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? Cuando llega Lenin, revierte la decisión de Correa y permite que la flota polivalente, que se llama así porque opera con distintos tipos de redes para pescar peces, merluza en particular, a gran profundidad, entre 100 y 500 metros de profundidad, pero pueden cambiar la red y poner red camaronera. La red camaronera está obligada a usar la red de tortugas que les mostré antes, ¿no? Ok, y esos son los barcos industriales. Los barcos industriales que operan en Pozorja pescan pomada, pescan camarón pequeño, los barcos merluceros con red camaronera pescan a mayor profundidad y pescan camarón blanco y camarón marrón, peneos occidentales y peneos californienses. Pero ¿qué pasa con esmeraldas? En esmeraldas pescan pomada en una milla, en la primera milla, que es donde está la pomada. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Producción se hace la vista gorda y considera que es una pesquería prohibida, pero está allí. Entonces, lo que esperamos nosotros poder cumplir es lo mismo que conseguimos en Venezuela. Gracias a las investigaciones de las universidades con estas flotas, logramos que la objeción mayor a la pesca de arrastre es su impacto, el impacto ecológico que causa. Unas capturas incidentales muy grandes. Entonces, si logramos logramos la integración de dispositivos excluidos de fauna incidental, de fauna capturada incidentalmente, mejoramos la imagen y los gobiernos es más probable que les den permiso. Entonces, en Venezuela, finalmente, en el año 2018, se autorizó oficialmente la pesca artesanal de arrastre y era obligatorio el uso del dispositivo ojo de pescado. De esa manera, pues, beneficiamos a los pescadores porque los pescadores nos habían facilitado sus embarcaciones y sus redes para hacer los ensayos. Entonces, esto permitió que el gobierno les reconociera el derecho a existir, pero ellos operaban igual. Lo que pasa es que muchas veces la Guardia Nacional les quitaba las redes y una red de estas es costosa, ¿no? Puede costar como $600 una red de arrastre artesanal. Una red de arrastre industrial pues son miles de dólares, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que nosotros como investigadores también podemos favorecer a la operación de los barcos, de los pescadores, tanto los industriales como los artesanales, mejorándoles la imagen, logrando mejoras en la operación que les den una imagen mejor ante la colectividad. Y en el caso de los pescadores de Pozorja, los pescadores de esmeraldas, se espera que el Ministerio de Producción los autorice a operar en la primera milla, que está prohibido en todo el Ecuador, pero si no pescas allí, no pescas, porque los pomadas no están en otro sitio, o al menos ellos no tienen la capacidad de operar en otro sitio. Entonces, lo que seguramente va a ocurrir que en algunas localidades del Ecuador se permite la pesca de arrastre con el dispositivo que el gobierno escoja, pues puede ser la malla cuadrada o el ojo de pescado, porque ya vieron que no había diferencia significativa entre ellos. Entonces, bueno, sí, está prohibido, Denise, pero esperamos que lo permitan. Una curiosidad, los cuento, yo no lo podía creer. El primer año de trabajo, esta investigación la financió la Universidad Católica y participaban los estudiantes tesistas que iban a bordo. Ellos hacían sus tesis, uno trabajó
con la captura de peces, otro trabajo con la captura de invertebrados y cómo variaba a lo largo del año. Y al mismo tiempo recogían datos para el proyecto. Entonces, el primer año era solamente registrar características de la flota. Ahí no tuvimos problema porque no necesitábamos permiso para anotar lo que los pescadores llevaban. El pescador no tiene su permiso de pesca porque sabemos que es una pesquería prohibida, pero cuando la Armada los paraba, no pasaba nada, pues los dejaba seguir operando. Les digo, la vista gorda. El segundo año ya teníamos que colocarle los dispositivos a las redes y ahí requeríamos un permiso. Entonces hicimos el prorector de la Universidad Católica en Esmeralda hizo la carta y cuál es la sorpresa que nos niegan el permiso. Entonces, como la operación, la subsecretaría está aquí en Manta, en San Mateo, me fui yo en representación de los investigadores a hablar con el subsecretario de Pesca, el biólogo Costaín, y me dice, mira, yo no les puedo dar un permiso para hacer investigación científica en una pesquería que está prohibida. Entonces, así quedamos sin poder operar hasta que nos dieran el permiso. Entonces, en una oportunidad me llama la directora del Instituto del IPIAP, Instituto Público de Investigación en Acuicultura y Pesca, la biólogo Solís, y me dice, miren, no les podemos dar el permiso por lo que el biólogo Costaín les informó, pero nosotros en el IPIAP no requerimos permiso para trabajar en pesquerías en el país. Así que lo que les sugiero es que incorporen a un biólogo del IPIAP al proyecto de ustedes y cuando hagan la salida la hacen con personas del IPIAP a bordo y se acabó el problema, porque no requerimos permiso. Y eso fue lo que hicimos. Pues durante un año la gente de Guayaquil se iba hasta Esmeraldas a trabajar con nosotros y iban a bordo. Y si nos paraba la Armada, ellos se identificaban como oficiales del gobierno y ya, no pasaba nada. Entonces, durante un año estuvimos trabajando con los dispositivos que vieron los resultados y, bueno, concluimos el proyecto, ahora lo que estamos es publicando los datos, ¿no? Pero ya ven que los gobiernos tienen decisiones políticas. Nosotros como biólogos solamente hacemos sugerencias, el político es el que toma las decisiones luego. Ustedes, pues como biólogos futuros, pues les tocará lidiar, igual que me tocó a mí, con los políticos. Pero es importante que los políticos estén informados. Los políticos no leen las revistas científicas, los políticos leen el periódico y leen las revistas divulgativas. Entonces es importante que nosotros como investigadores publiquemos en los periódicos y en las revistas divulgativas para que la gente se entere qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. En este caso, perseguimos que a nivel mundial la pesca camaronera tenga el menor impacto posible, porque está catalogada como la pesquería de mayor impacto en el planeta, la pesquería de camarones, por el tamaño, la luz de malla que usa tan chiquita y las capturas incidentales que son tan grandes. Pueden llegar hasta 80% o más de la captura total. Entonces, ustedes se dan cuenta pues, de la problemática política que se vive, la problemática biológica, cómo queremos a veces hacer algo y tenemos que luchar con los políticos para que nos dejen trabajar. Pero bueno, mal que bien lo hemos podido hacer y esperamos que en un futuro cercano podamos trabajar con los barcos industriales, los polivalentes que operan con merluz y camarón y con los barcos de pozora. Dime, Fernando. No, estaba reaccionando a lo que estaba diciendo. Ah, ok. Entonces, bueno, esperamos, a lo mejor ustedes podrán hacer tesis con nosotros cuando lleguen a ese nivel y si se da el proyecto de que podamos financiar las investigaciones a bordo, probando los dispositivos, estos que les mostré u otros que surjan. Lo importante es lograr que la pesca sea más selectiva. En redes atuneras tenemos también un problema gravísimo que es con el uso de los plantados. ¿Conoces, Alexi, lo que son los plantados? Pillego, abre el micrófono. O Joan España, abre el micrófono. ¿Saben lo que son los plantados? ¿Alguien lo sabe?
Christopher, Melanie, Brenda. No, profe, desconozco. Bueno, No. plantado, ajá, dime, ¿alguien iba a decir algo? Nadie. Ok. Los barcos atuneros normalmente pescan con helicópteros o con binoculares. Ellos se suben a las cofas. La cofa es una casilla que tiene el barco en una torre en el medio del barco, y desde allí ven las ardentías. La ardentía es la turbulencia que causa el atún cuando está comiendo cerca de la superficie del mar. Entonces, una vez que se detecta el cardumen, el barco se acerca al cardumen y lo cerca. Así operaban durante mucho tiempo. A veces iban con delfines, pues se detectaba la ardentía, pero también había delfines y había que hacer maniobras para que cuando se acercara el cardumen, sacaran los delfines de la red. Pero últimamente han usado objetos flotantes. Cuando una ballena va circulando, o un tiburón ballena, debajo de él suele haber muchos peces. Igual cuando los árboles caen al mar y van flotando a la deriva con la corriente, también debajo del árbol hay muchos peces. Entonces decidieron las flotas colocar plantados, que son balsas de madera, de la cual se desprenden trozos de red. Pueden ser cuerdas, últimamente los hacen con una malla, una fibra vegetal que se descompone, y usan bambú. Las balsas son de bambú que se descompone, y los flotadores no, las mallas que se lanzan desde la balsa, son hechas con cuerdas, pero cuerdas no de polietileno, sino cuerdas de fibra textil que se descomponen. Entonces, eventualmente el plantado se va a deshacer y se va a descomponer completamente. Entonces, debajo del plantado se acumulan mucho los peces, y los atunes van a comer esos peces. Entonces, si el plantado está suficientemente tiempo en el agua, puede estar semanas, la cantidad de atunes que se acumulan puede ser grande. Entonces, algunos plantados le colocan unas boyas que el barco puede detectar con el goniómetro, que es un instrumento que detecta boyas, o puede tener una señal satelital. Y además, el plantado también puede tener un sonar que indica cuántos peces hay debajo del plantado. Entonces, el barco puede lanzar 1000 plantados, y cada uno puede conocer, el capitán, qué biomasa tiene de atunes debajo del plantado. Entonces, este es el sistema que se está usando hoy en día en todo el mundo, pero está causando un impacto terrible ante las poblaciones de atunes. ¿Por qué? Porque cuando iban con delfines, los atunes eran pescados. Cuando iban con delfines, el tamaño del atún solía ser grande. El atún, cuando nace, deposita los huevos en el mar. Esos atuncitos chiquitos suelen asociarse por talla. Entonces, uno puede ver cardúmenes de atunes pequeños, medianos y grandes. Pero el cardumen, el tamaño del atún en un mismo cardumen, suele ser similar. Entonces, cuando yo pesco sobre delfines, solía pescar atunes grandes. Cuando pesco con plantados, la dispersión de los tamaños es mucho más grande. Además de atunes, hay otros peces, dorados, peces de pico. Entonces, cuando cercan el plantado, cae todo, desde atunes chiquitos hasta atunes grandes. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto? El tamaño promedio de los atunes desembarcados en Manta cada año es menor. Eso significa que estamos matando muchísimos juveniles, y hay que buscarle una solución a esto, ¿no? Entonces, un dispositivo que se pudiera colocar en las redes atuneras es una rejilla como la que vieron de tortugas, pero una rejilla más grande, o una malla que sea suficientemente grande, con luz de malla grande, para que cuando la red se acerca, los peces pequeños puedan salir y queden solamente los atunes de tamaño comercial que le interesa a la flota. Esto se ha ensayado en algunas redes, pero todavía estamos incipientes en el uso de esta tecnología.
Pero lo que sí es una realidad es el impacto que causaron los plantados a nivel mundial, y si no se busca una solución, las pesquerías, las poblaciones de atún en el mundo están severamente amenazadas. Bueno, me quedan 8 minutos. Voy a volver a lo que la compañera de ustedes me pidió, que era el análisis detallado de lo que hicimos con las niñas. Entonces, vamos a compartir. No lo veo. No, biólogo, de este ejercicio sí me quedó todo claro. Yo me refería a si podía hacer algo similar ya cuando sean los próximos temas de clase. Ok. Ya. Ok. Vamos entonces a parar. Bien, entonces, bueno, pero aprovechando que me quedan todavía 7 minutos, les muestro una de las cosas que me tocó ayudar a la bióloga que estaba trabajando con las luces LED. Ya, se los muestro. Dime, Joan España, si se ve. Joan, ¿se ve? O Joan España, como está tomando café. ¿Alguno? Fernando, dime si se ve. Sí, sí se puede ver. Biólogo, sí se ve. Entonces, la bióloga, cuando inició su estudio sobre la mejora de la calidad de las microalgas con las luces LED, ella tenía como control el sistema tradicional de iluminación, las luces fluorescentes, y trabajó con las microalgas. Tenía 12 fundas. Aquí vemos las 6 fundas iluminadas con luces fluorescentes, 6 fundas iluminadas con luces LED. Y a cada funda le hizo, filtró la microalga. O sea, las fundas se permiten que lleven a 14 días de cultivo. A los 14 días la densidad de la microalga es muy alta, de unos 5 millones, 4 a 5 millones de células por mililitro, y se filtran. Entonces, una vez que las tenemos en un papel de filtro, se procede a hacer los análisis de ácidos grasos. Por una parte, la cantidad de ácido graso que tenía el alga. Vemos aquí que vemos ese porcentaje de material graso en la materia seca en el filtro. Entonces vemos que tenemos las luces fluorescentes 613, 345, 585, mientras que con las luces LED 28, 7, 13, 16, 16. Esta fue la primera sorpresa que nos llevamos, ¿no? Que solamente por iluminar el alga con distintas luces, aunque la misma intensidad, porque cuando medíamos la intensidad con el luxímetro, nos daba la misma, 4.800 lux. Sin embargo, la producción de ácido graso, vean que aquí están los promedios destacados en negro, 467 contra 17.1. Es decir, igual esto dividido entre esto, me da que las luces LED provocaban un aumento en la cantidad de grasa de la microalga de 3,7 veces. 17 miligramos por 17% contra 4,6%. Aquí el Fmax vemos que es muy alto, 36. Transformando los datos a arco-seno no fue posible, no me mejoraba la heterogeneidad de varianza. Por lo tanto, se hizo una prueba de Wilcoxon o McWhitney, que es lo mismo, y me da
que la diferencia es 0,0022. Entonces, esta diferencia en promedio obviamente es significativa porque es tan grande y usamos una prueba no paramétrica, porque no quedó más remedio, ¿no? En cuanto a los ácidos grasos, no basta solamente con tener una grasa, sino con tener una calidad de grasa. Entonces, ¿a qué llamo yo calidad de grasa? A la composición de la grasa. Hay ácidos, como ven aquí, nosotros tenemos 36 patrones, o sea, 36 patrones de ácidos grasos individuales. Y encontramos que la microalga tenía 20, de esos 36, 26 estuvieron presentes en la microalga. Vemos ácido caprílico, cáprico, láurico, mirístico, etcétera, ¿no? Al final tenemos unos ácidos grasos muy importantes destacados con esos puntitos negros. EPA, DPA y DHA. Estos ácidos grasos son esenciales. Los organismos no lo pueden, los organismos animales no lo pueden producir, solamente las algas lo pueden producir. Entonces, ¿cómo hacemos la comparación? Bueno, igual, aquí, en el caso del EPA, yo tengo los promedios, 0,08, 0,05, y aquí vemos que hay las luces fluorescentes, parecen producir más ácido EPA, pero las varianzas son significativas, la heterogeneidad de varianza es significativa, 46,5, y la prueba de arco seno de la raíz de la proporción no mejoró la situación. Así que hubo que usar la prueba de Wilcoxon y me dio no significativa. La prueba paramétrica, usando la prueba de Student, me hubiera dado lo mismo. También 0,24 no es significativa. Entonces, tanto la Wilcoxon como la de Student dio no significativo. Aquí, en el caso de los ácidos DPA y DHA, me da que la diferencia fue muy significativa, altamente significativa, usando la prueba de Student, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que hicimos 26 veces, como lo ven acá. La ventaja de la prueba de Student es que está preprogramada en Excel y uno hace una corrida a lo largo y calcula los Fmax. En donde hay Fmax significativos, pues uno verifica si la prueba de arco seno de la raíz de la proporción mejora, y si no mejora, que en ningún caso la mejoró, pues usamos las pruebas de Wilcox. Entonces, esto fue lo que hicimos para los 26 datos, ¿no? Bueno, jóvenes, se me acabó el tiempo. Nos vemos el día, el día 9 de agosto, porque yo tengo clase con el otro grupo, porque el jueves de la semana que viene hay clases, ya que el alcalde decidió que el jueves pasaba, el feriado del jueves pasaba al viernes. Así que volvemos el feriado, tenemos un día de clase y nos vamos de feriado seguidamente, al día siguiente. Entonces, hay un deber 2 que les voy a pasar a la aula virtual y a su WhatsApp. Va a ser sencillo, va a ser ejercicios en los cuales ustedes van a determinar qué prueba usar, van a verificar normalidad y heterogeneidad de varianzas y proceden a hacer los cálculos correspondientes. Nada complicado, lo que quiero es que me demuestren. El ejercicio es por equipos. Los mismos equipos que funcionaron con el deber 1 van a funcionar con el deber 2. Pero necesitamos tener el deber 2 listo para la semana del 8 de noviembre. Cualquier cosa me escriben y espero que tengan pues, un buen feriado. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.